Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito jugoso, jugosísimo, que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman, el galán turco que ha robado corazones alrededor del mundo, y de una supuesta revelación de su médico, una razón oculta que según se dice podría explicar algunas cosas sobre su vida y su carrera. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Y por supuesto déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué opinan de todo esto. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, como saben, es un actor turco que ha alcanzado fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas como Erkenci y Dolunay. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo han convertido en un ícono para muchos, pero también han alimentado la curiosidad sobre su vida personal y profesional. Últimamente han estado circulando rumores muy fuertes sobre una supuesta revelación de su médico personal, información que, de ser cierta, podría cambiar la forma en que vemos a Can Yaman. La historia, según las fuentes que he estado investigando, se centra en una posible condición médica que Can Yaman podría tener. No se trata de nada grave, calma, pero sí de algo que podría influir en su comportamiento, su energía y, en cierto modo, en las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Se habla de un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido popularmente como TDA. Ahora, antes de que todos empiecen a especular, quiero aclarar algo muy importante. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por Can Yaman ni por su equipo. Todo lo que vamos a hablar aquí son rumores, especulaciones y análisis basados en lo que he podido recopilar de diversas fuentes online. Es crucial tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Esto es, repito, chisme en estado puro . Pero, vaya chisme. Uno que, de ser cierto, podría añadir una nueva y fascinante capa a la ya compleja personalidad del actor. Pero si fuera cierto que Can Yaman tiene TDA, ¿qué implicaciones tendría esto? Para empezar, es importante entender qué es el TDA. No se trata simplemente de ser inquieto o distraído. El TDA es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta la capacidad de una persona para prestar atención, controlar sus impulsos y regular su nivel de actividad. Los síntomas varían de persona a persona, y pueden incluir dificultad para concentrarse, impulsividad, hiperactividad, desorganización y dificultad para seguir instrucciones. Imaginemos el impacto que esto podría tener en una carrera tan exigente como la de actor. Aprender guiones kilométricos, mantener la concentración en el set, lidiar con la presión constante. Uf. Si Can Yaman tuviera TDA, esto podría explicar algunas de las características que lo han definido tanto en su vida personal como profesional. Por ejemplo, su energía aparentemente inagotable, su entusiasmo por nuevos proyectos y su capacidad para asumir retos constantemente podrían ser manifestaciones de su hiperactividad. A todos nos consta que Can Yaman es un torbellino. No para de trabajar, de viajar, de aprender nuevos idiomas. Parece que tiene una energía inagotable. Si esto fuera producto del TDA, podríamos entenderlo como una forma de canalizar esa hiperactividad. Su impulsividad, por otro lado, podría explicar algunas de las decisiones controvertidas que ha tomado en el pasado, como algunos comentarios o comportamientos que han generado polémica. Recordemos, por ejemplo, algunas declaraciones que hizo en el pasado que fueron consideradas sexistas o poco afortunadas. Si detrás de esas declaraciones hubiera un TDA, podríamos entenderlas como un producto de la impulsividad, esa dificultad para pensar antes de hablar que caracteriza al trastorno. No justificaríamos sus errores, ojo, pero sí podríamos entenderlos mejor. Además, el TDA también puede afectar la capacidad de una persona para manejar el estrés y la presión. La fama, como todos sabemos, puede ser abrumadora, y las personas con TDA pueden tener dificultades adicionales para lidiar con las exigencias de la atención pública. Esto podría explicar por qué Can Yaman ha tomado algunas decisiones que parecen impulsivas o poco meditadas desde el punto de vista de la gestión de su carrera. Los constantes viajes, los cambios de residencia, las decisiones profesionales a veces inexplicables. ¿Podrían ser una forma de escapar de la presión y del estrés? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Es posible que Can Yaman no tenga TDA en absoluto,
y que su personalidad y sus decisiones sean simplemente el resultado de su forma de ser y de las circunstancias que ha enfrentado en su vida. Sin embargo, la posibilidad de que tenga TA abre una nueva perspectiva para entender su trayectoria y para empatizar con los desafíos que podría haber enfrentado. Y es que si lo pensamos bien, la vida de un actor de su calibre no es un camino de rosas. La presión mediática, la exigencia de los fans, la competencia feroz. Todo eso puede ser abrumador. Es importante recordar que el TA no es una limitación. Muchas personas con TA son increíblemente creativas, inteligentes y exitosas. De hecho, algunas de las características asociadas con el TA, como la hiperactividad y la impulsividad, pueden ser ventajas en ciertos campos como el emprendimiento, el deporte y las artes. Pensemos, por ejemplo, en figuras como Jim Carrey o Michael Phelps, que han hablado abiertamente de su TA y de cómo lo han convertido en una fuente de inspiración y de energía. Quizás Kanyaman también podría encontrar en el TA una forma de potenciar su creatividad y su talento. Si Kanyaman realmente tiene TA, esto no disminuiría en absoluto su talento ni su valor como persona. Al contrario, podría incluso hacerlo más admirable, ya que demostraría que ha sido capaz de alcanzar el éxito a pesar de los desafíos que presenta este trastorno. Sería un ejemplo de superación y de resiliencia para todas aquellas personas que luchan contra el TA. Y, quién sabe, quizás incluso se animaría a hablar abiertamente sobre su experiencia, ayudando a romper el estigma que todavía existe en torno a este trastorno. Volviendo a la supuesta revelación de su médico, es importante ser cautelosos con este tipo de información. La privacidad médica es un derecho fundamental, y es poco ético que un médico revele información confidencial sobre un paciente, incluso si ese paciente es una figura pública. Es posible que la historia que está circulando sea simplemente un rumor sin fundamento, o que haya sido exagerada o distorsionada con el tiempo. No sabemos con certeza de dónde ha salido esta información, ni quién la ha filtrado. Podría ser un invento de algún medio sensacionalista, o quizás una filtración real de alguien cercano al actor. En cualquier caso, debemos ser muy cautelosos y no dar nada por sentado. Además, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de TA es un proceso complejo que requiere una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental. No se puede diagnosticar a alguien basándose en rumores o en observaciones superficiales. Incluso si el médico de Kanyaman hubiera revelado esta información, no podemos darla por sentada hasta que el propio actor lo confirme. En cualquier caso, esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser más comprensivos y empáticos con las personas que enfrentan desafíos relacionados con su salud mental. Estigmatizar los trastornos mentales solo dificulta que las personas busquen ayuda y vivan una vida plena y feliz. Recordemos que la salud mental es tan importante como la salud física, y que todos podemos sufrir algún tipo de problema mental en algún momento de nuestra vida. Kanyaman, independientemente de si tiene o no TA, es un ser humano como todos nosotros, con sus fortalezas y sus debilidades. Merece ser tratado con respeto y consideración, y su vida personal debería ser respetada. A veces la fama nos hace olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona de carne y hueso, con sus propias luchas y sus propios desafíos. Es importante recordar esto antes de juzgar o de criticar a alguien. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos el rumor de que Kanyaman podría tener TA según una supuesta revelación de su médico. Analizamos qué es el TA y cómo podría influir en su vida y su carrera, siempre recordando que esta información no ha sido confirmada y que debemos tomarla con precaución. También hablamos sobre la importancia de la privacidad médica y sobre la necesidad de ser más comprensivos con las personas que enfrentan desafíos de salud mental. Y es que al final, lo más importante es la empatía y el respeto hacia los demás. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya parecido interesante. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores, y que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Mi intención no es juzgar a Kanyaman ni difundir información falsa, sino simplemente abrir un debate sobre un tema que me parece relevante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que es posible que Kanyaman tenga TA? ¿Cómo creen que esto podría influir en su carrera? ¿Qué opinan de la supuesta revelación de su médico? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Me interesa mucho conocer su opinión y saber si comparten mis inquietudes.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, tomen todo este chisme con una pizca de sal. Cara guiño.